Don José. Hablemos un poco de COVID, pero vamos a comenzar a hablar de COVID citando, o le voy a leer, mejor dicho, un tuit del presidente Biden. Es otra cosa que usted debe hacer. Usted siga a la gente que Le aporta algo a que la le sociedad. aporte algo al mundo. Yo sigo, por ejemplo, a Biden, a la señora Merkel, a Johnson, a Trudeau, a AMLO. Yo sigo a la gente cuyo pensamiento va a tener un efecto en nosotros. Fíjese lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Voy a hacer una traducción. ¿Cómo se llama? Libre. Nosotros vamos a luchar, dice el presidente Biden, contra la variante Omicron, en la misma forma que hemos luchado contra el COVID-19 desde el principio, con la ciencia y con acciones cuyo conocimiento y velocidad, no con caos ni confusión. Entonces tenemos una variante nueva. ¿Qué debemos hacer? Esperar que nuestros hombres de ciencia y mujeres de ciencia, porque esta fue una mujer la doctora sudafricana que detectó esta variable, la identificó molecularmente hablando. Es la ciencia la que nos debe guiar. Tenemos que tener paciencia. Todavía faltan 1, 2, 3 semanas para que nosotros sepamos este Omicron, qué es lo que es, cómo se comporta, cómo afecta. Lo demás ahora mismo lo que sí sabemos es que tiene velocidad. No sabemos más cosas. Estamos en ese proceso en el mundo. El presidente Trump ha dado una indicación. En Israel hay una primera aproximación. La ciencia trabaja así, por aproximaciones. Pero cuando usted le dicen en ciencia, no existe evidencia fuerte, es que no es seguro, punto. Claro. Cuando alguien le dice, esto va a mejorar o podría mejorar, no se sabe. Uno trabaja con la evidencia científica cuando esa misma evidencia se puede replicar para obtener el mismo resultado que trabajó el primero. Y tiene que darse muchas veces. Por eso que se hacen todos estos estudios de campo. Bien. En el caso de Omicron, Israel está intentando ver qué está pasando con esta variante y los doctores científicos en Israel piensan que podría las vacunas que se están aplicando tener un buen efecto sobre ella. Todavía no hay ninguna conclusión, ni uno ni en otro sentido, lo que tenemos que estar pendientes. Hay que enfrentarlo. Fíjese el debate entre Fauci y el senador Ted Cruz. Es la ciencia representada en Fauci y la anticiencia representada en Ted Cruz. Yo creo que más bien es la civilización contra la barbarie. Igual, da igual. Pero usted lo dice con más elegancia. Esa es al final lo que se trata. Es la civilización contra la barbarie. Si usted ve el debate de Ortega y Gasset durante usted sí, exactamente. Si usted ve el discurso de Ted Cruz, un senador de los Estados Unidos, hablando de la forma como habla, a destruir a la ciencia. Bien. Entonces no se extrañe que por ahí hay gente diciendo cualquier cosa. No, usted hágale caso. El conocimiento nos ha llevado en este momento a producir vacunas en tiempo real. Eso nunca había pasado en la historia de la humanidad. Nunca. Nunca. En la historia de la humanidad nunca había pasado. Bien, hablemos de COVID Panamá. El RT se mantiene para nosotros en 0.76. Hemos hecho un nuevo cálculo. Vamos a esperar si el MINSA nos los manda mañana o hoy. Hoy. De acuerdo al informe de ayer, la positividad diaria está en 3,3%, por debajo de 5%. Los casos activos siguen al alza moderadamente, con 2.551. Hubo 2 fallecidos, una alza moderada, 23 personas en cuidados intensivos y hospitalizados en camas, hospitalizados hay 93. Cifras que nos dicen a nosotros que todos los indicadores epidemiológicos nuestros nos están indicando que tenemos el COVID todavía bajo un buen control. Bajo control. Eso es importante y eso es fundamental para la apertura. Y debemos mantenerlo, debemos cuidarlo, debemos estar pendientes. Y no ni sobreestime ni subestime esta variante nueva que ya está diseminada y uno puede asumir
fíjense lo que he dicho, cuando uno usa una palabra de puedo asumir, no quiere decir que esté. Puedo asumir que su distribución geográfica es más amplia de la que sabemos. Porque ya se ha encontrado en más de 15 lugares. Y entonces uno puede asumir, lo que tenemos que ver es si la reproducción comunitaria se está dando en esos países y cuál es su efecto. Eso está en proceso ahora mismo de investigación. Con lo que estamos haciendo nosotros, con las vacunaciones en terceras dosis, con la cantidad de vacunas que tenemos disponible, con el incremento de la vacunación en segunda fase y en primera fase, y el refuerzo que estamos dando, hemos logrado tener bajo control esto. Si usted no se ha vacunado, por favor, vacúnese. Hágalo por su familia. No busque la tentación, porque de que hay brujas hay. Hay brujas. Yo no creo en brujas, pero de que hay. Aquella frase gallega de que no creen meigas, pero a ver las haylas. Bien. Quiero agradecer a la Secretaría del Bicentenario, Del Pacto del Bicentenario. del Pacto sobre el Bicentenario, que ayer me hizo llegar, yo se lo mandé a usted, ¿no? Sí, yo lo tengo. Y Ulisa Centeno nos lo mandó a los dos. Sí, el resumen ejecutivo de unas 16 páginas. Espero que en el día de hoy puedan enviarnos el documento completo, porque con el resumen hay muchas cosas que quedan inciertas para mí. Cuando lo lea completo, les prometo que vamos juntos a conversar, Fernando y yo, con ustedes, sobre el contenido del mismo. De las 16 páginas, y creo que es un esfuerzo importante que hacen. Es un estado de situación del país. Pero me llama la atención siempre, cuando uno habla de estrategia, uno tiene que definir el marco conceptual de la estrategia del país. Entonces, hay un faltante que podría cubrirse en el siguiente borrador, que es, ¿qué son las fuerzas motrices que impulsan la economía panameña? ¿Y por qué la diferencia de la robótica, la distancia que ha tenido la economía digital, lo distante que estamos nosotros de la economía digital, en un país cuya estrategia fundamentalmente está determinada por su valor geopolítico de ser fuerte de comunicación y transporte, y la falta de comunicación interregional, o sea, entre países, en el mismo país? La comunicación entre Chiriquí y Panamá es por una carretera llena de huecos. Entonces nosotros tenemos que tener ferrocarriles, tenemos que tener comunicación regional entre Boca del Toro y Chiriquí, efectiva. Sí, bueno, lo que está pasando, por ejemplo, ayer que estos días que los presidentes de Costa Rica hicieron esa ruta digital entre Panamá y Costa Rica, esa ruta eléctrica. Pero un país donde el sistema eléctrico es deficiente y la carretera, si del lado panameño nos quejamos, no quiero ni que vean cómo está del lado tico. Y la necesidad de conectar costa abajo, costa arriba, con todo, para que nosotros integremos todo eso. No lo vi en esos 16 páginas, no quiero hacer un comentario, sino espero que nos den esto y nosotros, al discutirlas, creo que este esfuerzo que se hizo, le demos el mejor uso posible. ¿Cuál es el mejor uso posible? Hay que leerlo. O sea, hay gente que opina sin haber leído. Yo recuerdo en los tratados de Torrijos-Carter que hay gente que decía, ¿por qué estos tratados no sirven por A, B, B? Entonces, ¿usted se leyó eso en el tratado? No. ¿A dónde dice eso? Hay gente que opinaba sin leer los tratados. Estaba opuesto porque nosotros lo decíamos. La otra cosa que quiero decir es que no es cierto, y se lo digo con conocimiento de causa, que este es el más grande esfuerzo de discusión para preparar un plan. Yo lo puedo remitir al año 73, cuando nosotros hicimos en las elecciones de corregimiento. Los planes de gobierno se discutían en los representantes de corregimiento, en cada corregimiento, y creamos las juntas locales para discutir en vivo los planes que se iban a aplicar. Entonces, la estructura de los 505 fue concebida, y así se usó durante sus primeros años, para que la planeación viniera de abajo hacia arriba, teniendo a nosotros a la lumbrera que se llamaba Nicolás Barleta, para que desde arriba hiciera el paraguas, porque enunciar cosas no tiene sentido si no le damos capacidad de ejecución. Pero creo que han hecho un gran esfuerzo en identificar algunas cosas. En el sector eléctrico lo que leí me pareció que el gobierno de Cortizo ha avanzado más que lo que está escrito ahí. Y en el sector eléctrico quiero decirle a ustedes que gran parte del problema es de nosotros. Cuando uno habla de poder llevar electricidad a las áreas indígenas, uno tiene que entender
que un tendido eléctrico en una población dispersa es casi incosteable. No es posible. Tendremos que mirar la concentración poblacional. Los tendidos eléctricos son caros, pero nosotros sí debemos hacer un esfuerzo en estructurar la electrificación rural. Pero hoy el Panamá urbano sufre de un mal servicio de energía eléctrica, particularmente en el sector de la distribución eléctrica. Si no observa este fin de semana y con estas lluvias, la cantidad de apagones largos, cortos y nadie da ninguna explicación, de fluctuaciones de voltaje, de daños de aparatos que está sufriendo la población. Entonces no solamente es un problema, me parece que no está tan integrado este tema, hay otros que están mucho mejor concebidos, pero esperemos que nos manden el completo, Fernando, si les parece, para que nosotros podamos. Y el otro tema que quería hablarle es sobre la necesidad de la remoción de la renovación de los partidos políticos. En la hoja de ruta, y por eso los ataques, el primer partido que va a ser, y tomen nota los otros partidos, sí, su renovación, y la va a hacer, es el Partido Panamista. El 23 de enero tendrán su convención y ya la propia, nuevos estatutos que tienen, yo no sé si se lo han leído. Yo no creo que a este muchacho Valenzuela se lea nada. Pero si se ha leído los estatutos, estos son los estatutos más democráticos que tienen ninguna estructura política. Entonces los partidos tienen que renovarse. No solamente en su concepción geopolítica estratégica, sino en su estructura administrativa y en su conducción de dirección. Esto es lo que va a pasar. No importa lo que paguen. El PRD está en esa misma ruta. Va rumbo a un congreso que va a terminar en mayo, va a procesos de elección en febrero y va a renovarse en el inicio de un proceso electoral que comenzará a mediados del 23. Para las primeras. Cambio democrático necesita que su partido esté en manos de quienes controlan las bases de ese partido. Si no, puede pasar lo que pasó en Colombia con Uribe. Usted pone usted el partido en manos de quien no tiene nada. Y entonces yo creo que el Tribunal Electoral de verdad que debiera estudiar cómo se está usando el subsidio electoral. Debiera estudiar y decirnos. Y no decir que no tenemos que saber qué está pasando, estas renuncias que ha ocurrido en el Tribunal Electoral. Y nosotros queremos saber cómo se está usando el subsidio electoral. Porque ese es dinero del Estado. Claro. Entonces creo que es necesario que los partidos, no solamente Cambio Democrático, sino el RM es nuevo y tendrá que adaptarse a las nuevas situaciones que hay. Molirena pasa por un choque eléctrico. Bueno, y el PP que está en casos intensivos. Y el PP está hasta que somos chiquitos. Cámara bariátrica. Entonces los nuevos partidos tienen que buscar en el pueblo ser la correa de transmisión y no ser ellos los que dictaminen la línea de conducta del partido. La línea se construye de abajo para arriba y de arriba hacia abajo. Desde el punto de vista filosófico, a mí me pareció que el planteamiento de los 16 páginas que me mandaron carecía de un planteamiento estratégico, filosófico, de qué es lo que nosotros queremos como nación. Si yo no sé hacia dónde voy, el localismo, esos que están ahí, yo lo puedo poner en Costa Rica, en Nicaragua, Honduras, es exactamente lo mismo. El diagnóstico latinoamericano es parecido. Es el mismo. Pero lo que no es lo mismo es la característica de la economía panameña y el diseño geopolítico y estratégico de la economía panameña y cómo tenemos que hacer para crear los empleos necesarios y cómo lo vamos a financiar. Bien. Dicho esto, creo que hay un debate abierto. Aquí habrá mucho más debate sobre los partidos políticos y yo creo que los partidos políticos tienen que salir al debate nacional. Así es. Y es hora. Es hora, exactamente.